Oli, hace un montonazo de viento, pero bueno, así vais viendo los alrededores, que es que tengo que salir por aquí a hacer unas cosas. Sí, ¿habéis leído bien? Me he vuelto y actualmente estoy en Rusia. Y bueno, pues quería daros esta noticia. Algunos que formáis parte de la comunidad de YouTube o que sois Patreons, pues ya lo sabíais con algo de adelanto. El resto, pues no he venido así sin más, sino que voy a participar en un congreso súper chulo y espero que me dejen grabar algunas cosas, porque la verdad es que me haría un montón de ilusión ir retransmitiéndoos pues cómo pasa el congreso, qué hay, qué no hay, etcétera. Y nada, pues hoy estoy un poco día de gestiones. Llevo como 4 días durmiendo, en total yo diría que unas 4 horas. Porque no di para más, y es que estos días para venir al congreso y no dejar mi trabajo, que ya sabéis que me encanta, pues he tenido que hacer, digamos, horas extra. Entonces, pues cuando la gente normal dormía, yo a las 5 de la madrugada, después de hacer la maleta, no sé qué, no sé cuántos tal, pues me ponía que sí a grabar, que sí a preparar otros contenidos, que sí a revisar un canal, que sí el otro. Y bueno, pues lo he dejado mínimamente apañado. Aún así tendré que currar por las noches. Espero no dejaros sin los informes diarios de Desmintiendo la Propaganda Occidental, porque bueno, a mí me encanta hacerlos y la verdad es que os agradezco un montón el hecho de que algunos incluso estéis ahí todos los días viéndolos, que me parece, madre mía, no me aguanto ni yo tanto tiempo como vosotros a mí. El caso es que bueno, pues yo intentaré hacer todo el esfuerzo que pueda. Creo que por las noches tendré algo de tiempo, pues podéis ver carteles en ruso y tal, tendré algo de tiempo, así que pues intentaré grabaros los capítulos de Desmintiendo la Propaganda Occidental. Y además os invito a que los que todavía no lo hacéis, que me sigáis en Telegram, porque el plan es, porque la verdad es que Instagram, como me tiene como con una especie de shadow banning, la idea es ir subiendo cosas del congreso y tal, como en tiempo más real, en un live, pues en Telegram. Así que los redonditos estos que me encanta grabar, yo creo que en la próxima semana se van a convertir en mi mejor arma, y os voy a ir contando en plan qué hacemos, dónde vamos y eso. Estaba un poco nerviosa porque mandé la solicitud y no sabía si al final me habían aprobado la candidatura o no, y ya me han dicho que sí. Yo estoy en la sección de medios de comunicación y el congreso es algo así como, pues, a ver cómo os lo explico. Es, ay, que es que llevo aquí un montón de cosas que necesito para vivir y eso, pues, aunque últimamente ya es que no tomo ni café, pues que es como una especie de lugar en el que se reúnen compatriotas de Rusia que tengan que ver o bien con medios de comunicación, generalmente en ruso. Para mí han tenido que hacer una excepción, lo cual les agradezco enormemente, o bien pues que hagan algún tipo de actividad social, y es como una especie de sitio donde una vez al año, yo es la primera vez que voy, pues nos encontramos todos, aprendemos cosas. Hay 3 secciones: economía, liderazgo y medios de comunicación. Yo estoy en medios de comunicación. Vamos a ir a visitar, creo, la agencia TASS, que es la más antigua y la más top de Rusia, la agencia de información TASS. De hecho, creo que tienen canal de Telegram, que lo acaban de abrir hace poco, y también, si lo tienen, os pondré por aquí su canal para que les podáis seguir allí, porque esa es una agencia de información oficialísima de Rusia, y lo que digan ellos pues casi que va a misa. Y nada, pues poco más. Han sido días de locura, muy difíciles. En algunos vídeos probablemente me hayáis visto incluso en plan sin maquillar ni nada, pues básicamente como voy ahora. Tampoco voy a pedir perdón, o sea, lo que veis es lo que hay, con mis bolsas estas de llenas de trapitos y cosas, porque yo no sé qué me pasa, pero vaya donde vaya me da igual ya. O sea, me puedo mover a Donbass, a Rusia en general,
o bueno, pues yo qué sé, cualquier sitio, lo habitual en mí es ir a una tienda y comprar trapitos, todo tipo de trapitos, todo tipo de utensilios para limpiar. O sea, mi abuela está a día de hoy, que de verdad que la pobre mujer estuvo harta de echarme en cara lo poco ordenada que era. A día de hoy yo creo que estará encantada, porque yo soy la doña trapitos, o sea, no es coña, llevo trapitos, todo tipo de cosas para limpiar y poner un poco de orden y eso, porque siempre es necesario, y generalmente son cosas que cuando vas a un sitio nuevo y tal, que tienen pues para alquilar, o ya sea una habitación de un hotel, pues no suelen tenerlo ahí. Así que yo siempre lo dejo en Donbass. Mis chicas, bueno, ya me conocen y tal, dice, madre de Dios, cada vez que se va Liu, las limpiadoras tienen una cantidad de utensilios nuevos. Ay, en fin, bueno, pues eso, que hoy estoy un poco intentando entrar en mí, viendo a ver lo que ha pasado, lo que no ha pasado, porque ha sido un viaje bastante durillo, sobre todo por el hecho, por la cantidad de contenido que he tenido que adelantar. O sea, yo no recuerdo, bueno, sí lo recuerdo. ¿Sabéis de qué me acordé un montón? Algunos no pilláis esa etapa mía, pero cuando empecé en las redes yo grababa pues básicamente vídeos desde mi coche. Y bueno, pues era una cosa muy cutre, pero la gente me tenía mucho cariño por eso, porque parecía como una más, ¿sabes? Era como hablar de política con la vecina, tu vecina, la del quinto. Y entonces pues yo contaba cosas, porque al final soy politóloga de formación, contaba cosas de política, analizaba cosas de política, pero pues a la vez el atuendo, todo era como muy campestre, en un coche, metida, tal. Y tío, ahí no tenía ni idea de cómo editar, de cómo grabar, de cómo hacer nada. Un vídeo, igual de unos cuantos minutos, me podía llevar todo el día fácil. Entre buscar la información, que era la parte más importante, y la más difícil, mira, me voy a meter. Así son como los patitos. Está todo súper verde, me encanta. Bueno, pues eso, que es que quiero que veáis cómo es un patio de aquí. Como típico. Ay, no sé dónde estoy, la verdad. Me he metido ahí buscando tiendas de trapitos, me he vuelto medio loca y ahora pues estoy básicamente paseando. ¿Veis? Hay como... Estos son sitios como para pasear. Esto siempre lo he hecho un montón de menos en España, porque hay muchísimos árboles en Rusia. Me da igual en Krasnoyarsk, que en San Petersburgo, en Moscú, en en todos lados, y en el campo flipáis. Y luego las casas están situadas de tal forma que como que hacen unos circulitos, ¿no? Y en medio de los circulitos siempre hay un montón de sitios donde pueden jugar los niños. O sea, el concepto de vida es como muy familiar. A mí siempre me da como muchísima ternura, me encanta pasar tiempo en Rusia, porque de alguna forma ya no solo reconecto con mis raíces, de las cuales ya sabéis que me siento infinitamente orgullosa, sino que además, pues, no sé, de repente conecto con cosas esenciales, las que me parecen mucho más importantes que correr al lado de no sé qué. Mirad, esto, y luego justo enfrente hay otra. A ver si os la enseño. Bueno, enfrente. Está ahí, se ve un poquito. Bueno, pues eso, que han sido días muy mortales. Y me acordé de mi temporada en el coche, cuando a veces encima empezó en verano, pero cuando le di más duro fue otoño-invierno, cuando ya sabía lo que quería hacer y tal. Y todavía tenía un trabajo, otro, bueno, era un caos. El caso es que grababa por las noches en el coche con un frío que pelaba, porque no se podía, ¿veis? Os lo voy enseñando. Porque no se podía poner la calefacción, porque hacía ruido y en el vídeo quedaba muy mal. Así que, bueno, mira, aquí hay una mujer embarazada con su madre, creo. No sé, es como ese rollo muy familiar. Voy a grabaros esto, que es Masha y Medved. O sea, como Masha, que es el nombre típico, es María, el diminutivo de María en ruso. Y el oso, que es como un dibujo animado muy famoso y que a mí siempre me ha encantado. Me da más ternura esto. Pues eso, que me maté un poco a trabajar. Ahora me parece extrañísimo que todavía no me haya desmayado en ningún sitio. He tenido varios amagos, pero estoy bien.
Voy a ver si puedo descansar aunque sea unas horas. Y después de eso vuelvo a preparar contenidos que sin contenidos os prometo que no os vayáis a quedar, y además espero añadiros cosas nuevas y chulas del congreso, que ojalá, no creo que haya problema, pero bueno, por si acaso siempre hay que preguntar, ojalá me dejen retransmitir aunque sea una parte, resúmenes pequeños para que, bueno, pues lo veáis. Es una experiencia, para mí es una gran experiencia y un gran honor el hecho de que me hayan aceptado la candidatura. Y dicho esto, que tengáis un maravilloso día, que os deseamos Masha, Medvedev y yo. Y los tropis.